Cuando lo vi quedarse parado en el umbral de la cocina, con la taza de té aún caliente entre las manos y esa mirada que no era ni de familia ni de cortesía, supe que había cruzado un límite invisible. No entre nosotros, no todavía. Dentro de mí. Y era tarde para volver atrás. Me preguntó si podía quedarse a hablar un poco más, y asentí, casi como si no tuviera opción, aunque la verdad era otra, yo quería. Quería sentirme vista, escuchada, deseada aunque fuera en forma de atención, de palabras suaves, de silencios compartidos. Mi esposo ya dormía arriba, como cada noche, sin preguntarse siquiera dónde estaba ella. Él, en cambio, se sentó con cautela frente a mí y me dijo, no tengo a quien más contarle esto. Y entonces lo escuché. Como si fuera la primera vez que oía la voz de un hombre hablar con verdad. No con frases hechas, ni con obligaciones. Y mientras hablaba, mientras sus dedos se enredaban en el asa de la taza, pensé, ¿y si esta noche marca el principio de algo que ya no puedo detener? ¿Y si todo esto tiene una consecuencia que no estoy dispuesta a asumir? Porque lo que voy a contarles ahora no es solo una historia. Es una confesión. Una herida abierta que todavía sangra. Antes de que les revele lo que pasó esa noche, y todo lo que vino después, díganme en los comentarios desde qué ciudad me están viendo, y respondan con honestidad, ¿alguna vez sintieron que la vida les ofrecía una segunda oportunidad? Justo cuando ya era demasiado tarde, no me gusta la palabra reunión. Tiene algo de obligación envuelta en papel de celofán. Pero eso era, al fin y al cabo, una reunión familiar. Todos vestidos de domingo aunque fuera sábado, con platos que nadie comía realmente y conversaciones que flotaban sin mucho rumbo. Yo estaba ahí, en mi cocina, mi casa, mi rutina, pero me sentía visitante de mi propia vida. Los primos, las risas forzadas, los niños correteando y los adultos hablando de cosas que no me importaban en lo más mínimo. Mi esposo, como siempre, manejando la logística, preocupado por el vino, por si había hielo suficiente, por si el ventilador hacía mucho ruido. Cuando llegó el hijo de mi primo, él, no supe reconocerlo al principio. La última vez que lo vi, era un adolescente malhumorado con auriculares en las orejas. Ahora tenía la espalda recta, la voz baja, los gestos medidos. Traía una botella de vino que nadie abrió y una calma que desentonaba con el resto del ruido. «Hola, tía», dijo, aunque no éramos familia directa. Sonreí por cortesía. Solo después, mucho después, esa sonrisa volvería a mi memoria. Como el primer resquicio de algo que no supe nombrar, la tarde fue larga. Cociné más de lo necesario. Escuché conversaciones que no me incluían. Limpié platos sin que nadie lo notara. A cierta edad, una se vuelve invisible si no se impone. Y yo hacía años que había decidido no imponerme. Mi esposo ni siquiera notó que no me senté a comer con ellos. Él solo pregunta si el café está listo, no si yo lo estoy. Al anochecer, comenzaron a despedirse. Las risas bajaron de volumen, los niños se quejaban del sueño, y uno a uno fueron saliendo por la puerta, dejando tras de sí el eco hueco de una familia que hace esfuerzos por parecer unida. Cuando pregunté por qué él no salía con los demás, me dijo que su tren había sido cancelado. Que los servicios estaban en huelga. Que no tenía a dónde ir esa noche. Mi esposo, práctico como siempre, ofreció la habitación de invitados sin consultar. No hay problema, dijo. Aquí hay espacio. Y así se quedó. En la misma casa. Bajo el mismo techo. A metros de mi dormitorio, la noche cayó espesa. Mi esposo subió temprano, como de costumbre, murmurando algo sobre levantarse temprano. Yo fingí ordenar la cocina, aunque ya estaba ordenada. Mi preparante que no pensaba beber. Sentía el estómago encogido y no por hambre. La costumbre me empujó a bajar la voz, a caminar con suavidad, como si todo lo que hacía debiera pasar desapercibido. Hasta que escuché sus pasos entrando en la cocina. ¿Puedo acompañarte un rato?, preguntó. No había nada extraño en sus palabras. Era un huésped educado, nada más. Pero en su voz había algo más profundo. No urgencia, sino necesidad, asentí. Le serví una taza. Nos sentamos frente a frente, como dos desconocidos que no saben por dónde empezar. Tu casa me recuerda a la de mi abuela, dijo, observando los estantes. Ella era mi tía favorita, respondí, sin pensar, y sonrió. Una sonrisa que no era para conquistar, sino para agradecer. Hablamos de cosas simples al principio, del clima, del trabajo que no lo llenaba, de una ruptura reciente que aún dolía. Él hablaba con honestidad descarnada. Yo solo escuchaba. Sentía que cada palabra suya abría una rendija en mi propia coraza, y no supe cómo ni cuándo empecé a hablar tan bien.
De mí. De lo que callaba hacía años. De cómo el silencio puede ser más pesado que el ruido. La conversación duró más de 1 hora. Tal vez más. A esa altura no lo sabía. Afuera, la calle era un mar oscuro. Adentro, la luz cálida de la lámpara sobre la mesa nos aislaba del resto del mundo. Sus ojos se mantenían fijos en mí, no con deseo, sino con algo más peligroso, atención. Esa que no recibía hacía mucho. Cuando finalmente subí a mi habitación, el reloj marcaba las 2 de la mañana. Mi esposo dormía, respirando profundo. De espaldas a mi lado de la cama. Me acosté sin hacer ruido. Y ahí, con los ojos abiertos en la oscuridad, me pregunté por qué sentía culpa si no había pasado nada. Nada tangible, al menos. Pero algo se había movido. Y no sabía cómo detenerlo. Al día siguiente, preparé el desayuno como siempre. Él bajó vestido con ropa limpia y el pelo aún húmedo. Mi esposo hojaba el periódico sin levantar la vista. Me sentí extrañamente atrapada entre dos mundos, uno de rutina y otro de posibilidades. Cuando lo vi a él salir con su maleta por la puerta de entrada unas horas después, sentí un pequeño vacío. Como si dejara atrás algo que no alcanzó. Acer. Pensé que todo había terminado ahí, me equivoqué. La mañana después de la reunión fue particularmente silenciosa. El eco de las risas de la noche anterior ya no se sentía en las paredes, y lo único que quedó fue ese vacío incómodo que suele aparecer cuando las emociones no se nombran, cuando los gestos significaron más de lo que uno está dispuesto a aceptar. Preparé el desayuno en automático, como si seguir los pasos de cada mañana me ayudara a no pensar. El pan en la tostadora, el café humeando en la jarra, la mermelada en la mesa. Todo igual. Todo perfectamente en orden, como si nada hubiera cambiado. Como si yo no hubiera sentido algo removiéndose en mi interior la noche anterior, como si no hubiese cruzado una línea invisible en la oscuridad. Mi esposo bajó con su bata de siempre, el periódico en una mano, el celular en la otra. Me saludó. Con un beso en la mejilla, frío, apurado, casi accidental. Ni siquiera reparó en que no había dormido bien, en mis ojeras, en el leve temblor de mis dedos al sostener la cuchara. Tampoco notó que había hecho su café más claro de lo habitual. Lo bebió igual. Como siempre. Como todo, él apareció unos minutos después. Llevaba puesta una camisa limpia y el cabello aún húmedo. Me miró al entrar en la cocina, y por un instante se detuvo. Lo sentí. Esa pausa apenas perceptible, esa mirada fugaz que lo decía todo sin decir nada. Bajó los ojos, saludó cordialmente y se sentó a la mesa. Mi esposo le ofreció pan, como buen anfitrión, y empezaron a hablar. Del tráfico, de los trenes, de las huelgas. Yo apenas podía escucharlos. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente viajaba a la noche anterior, a esa conversación susurrada bajo la lámpara, a esa taza entre mis manos que ya no sabía si temblaba por el calor o por lo que sentía. No tardaron mucho en terminar. Él se levantó, agradeció la hospitalidad, dijo que intentaría llegar a su destino en autobús si no había trenes. Mi esposo le estrechó la mano, le deseó suerte y se despidió con una sonrisa cortés. Yo me acerqué. Para acompañarlo hasta la puerta, por simple educación, me dije. Nada más. Al llegar al umbral, se giró hacia mí. Fue solo un segundo, pero bastó. Nuestros ojos se encontraron, y aunque no dijimos nada, supe que los dos entendíamos que lo que había ocurrido en esa cocina no había sido un simple desliz emocional. Algo se había despertado. Y aunque no sabía qué hacer con eso, tampoco podía ignorarlo. Gracias por escucharme anoche, susurró, apenas audible, asentí. Él se fue, y yo cerré la puerta con más suavidad de la necesaria. Pasé el resto del día en una especie de niebla. Hice lo que se esperaba de mí, ordené. Respondí mensajes, hice llamadas, revisé el correo. Pero todo me resultaba ajeno. Incluso mi propia casa me parecía un escenario montado, como si yo fuera una actriz que ha olvidado el guión. Cada rincón me devolvía ecos de la noche anterior, del tono de su voz, del modo en que me había mirado. Y cada recuerdo me atravesaba. Con una mezcla de nerviosismo, culpa y una emoción aún más desconcertante, deseo de volver a sentirme así. Por la tarde decidí salir a caminar. No era algo que soliera hacer sin razón, pero necesitaba aire. Recorrí las calles del vecindario con paso lento, observando detalles que normalmente pasaban desapercibidos, la grieta en la acera, las hojas secas que el viento arrastraba, los rostros indiferentes de los vecinos que cruzaban a mi lado. Nadie sospechaba lo que me ocurría por dentro.
Nadie sabía que yo, mujer casada, de vida estable, con un matrimonio que desde fuera parecía normal, estaba atravesando una tormenta que no podía contarle a nadie. Me detuve frente a la farmacia de la esquina. Pensé en comprar algo, cualquier cosa, solo por tener una excusa para distraerme. Entré, recorrí los estantes, tomé un paquete de tiritas sin pensarlo. Al darme vuelta para ir a la caja, lo vi. Él estaba en la otra punta del pasillo, buscando algo entre los productos de higiene personal. No me vio al principio. Me quedé quieta, sin saber si avanzar o esconderme. Al final, él levantó la vista y nuestras miradas volvieron a cruzarse. Sonrió. No fue una sonrisa amplia ni provocadora. Fue apenas un gesto, un reconocimiento silencioso. Nos acercamos, sin hablar. La cajera nos saludó con una cortesía automática. Pagué primero, y cuando salimos, ya era tarde para fingir que no había pasado nada. Parece que el destino insiste en cruzarnos, dijo él. Me encogí de hombros, intentando parecer casual. No lo logré, solo vine a caminar un poco, contesté. Necesitaba despejar la cabeza. Él asintió, entendiendo más de lo que mis palabras decían. Caminamos juntos un tramo, sin rumbo fijo. Hablamos de cosas simples, como si al mantenernos en lo superficial evitáramos caer en lo profundo. Pero había silencios. Silencios que pesaban, que decían mucho más que nuestras frases. Nos detuvimos en una pequeña plaza. El sol comenzaba a esconderse tras los edificios, y el cielo se teñía de un naranja apagado. Nos sentamos en un banco. Él se recostó hacia atrás, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. ¿Estás bien?, preguntó, sin mirarme. La pregunta me tomó desprevenida. No porque no esperara que él se preocupara, sino porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien me lo preguntaba con sinceridad. No lo sé, admití. No me pidió explicaciones. Solo se quedó en silencio, respetando mi respuesta. En ese silencio, me sentí menos sola. Regresamos caminando con lentitud. Al llegar a la esquina de mi casa, me detuve. No quería entrar. No todavía. Él comprendió. No tienes que decir nada, murmuró. Pero no dejes de escucharte a ti misma, no respondí. Lo observé alejarse hasta perderlo de vista. Luego, crucé la puerta de mi casa como quien atraviesa un umbral invisible, con el corazón latiendo más rápido de lo normal y una pregunta martillándome la cabeza. ¿Qué estaba haciendo? Esa noche, al acostarme, no pude dormir. Mi esposo roncaba a mi lado, ajeno a todo. Yo, en cambio, miraba el techo oscuro y sentía que algo se había roto en mí. O quizás algo se había despertado. No sabía qué era peor. Esa noche fue diferente. No por lo que pasó, sino por lo que no pude evitar sentir. Mi cuerpo estuvo en la cama, junto a mi esposo, pero mi mente seguía en aquella plaza, en el banco, en la caminata silenciosa que compartí con él. Recordaba sus palabras, tan simples, tan cargadas de un significado que no me atrevía a explorar del todo. No dejes de escucharte a ti misma. ¿Desde cuándo había dejado de hacerlo? ¿En qué momento me convencí de que mis pensamientos y deseos eran secundarios, irrelevantes, hasta peligrosos? A la mañana siguiente, me desperté antes que todos. Abrí las cortinas del dormitorio, dejando que la luz del amanecer inundara la habitación. Era una forma de obligarme a existir, de recordar que aún tenía un cuerpo, una voz, una vida que me pertenecía, aunque últimamente no la reconociera. Bajé a la cocina, encendí la cafetera y me senté a esperar que el aroma llenara el aire. Cada sorbo era una excusa para pensar sin interrupciones. Mi esposo bajó más tarde, con su acostumbrada prisa de los lunes. Murmuró algo sobre una llamada pendiente, se sirvió café sin notar que ya había taza servida para él, y salió con un portafolio que apenas usaba, pero siempre llevaba como símbolo de ocupación. Lo observé marcharse desde la ventana, con esa mezcla de resignación y cariño que define tantas relaciones largas. No era un mal hombre. Solo era alguien que dejó de mirar. Poco después, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de él. Solo decía, gracias por ayer. No había más. No había preguntas, ni insinuaciones. Solo gratitud. Y sin embargo, esa breve línea me produjo un cosquilleo extraño en el estómago, una especie de alivio íntimo que no lograba explicar. Respondí con un «yo también» y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Sentía que si lo miraba otra vez, abriría una puerta de la que no sabía cómo salir. Decidí salir a hacer algunas compras. No por necesidad, sino para caminar, mover el cuerpo, despejar la mente. Elegí un supermercado en el otro extremo del barrio, uno al que no solía ir.
Tal vez buscaba deliberadamente la distancia, el anonimato, una pausa del entorno familiar. Que parecía ahogarme. En los pasillos, empujando el carrito, me encontré pensando en detalles absurdos, la forma en que él sujetaba la taza, cómo se tocaba el mentón cuando dudaba, el tono con que pronunció mi nombre la última vez, al pasar por la sección de productos de limpieza, lo vi de nuevo. Fue un instante fugaz, como si el universo se empeñara en ponernos frente a frente una y otra vez. No supe si sonreír, si fingir sorpresa, si alejarme. Pero ya era tarde. Él también me había visto, nos saludamos con un gesto tímido, sin palabras. Caminamos en paralelo durante unos metros, como dos desconocidos que no saben si reconocerse o ignorarse. Finalmente, nos detuvimos frente a los lácteos. ¿Sueles venir por aquí?, preguntó, con voz baja. No, pero hoy necesitaba salir de casa, respondí sin pensar, no dijo nada más. No hacía falta. Continuamos con nuestras compras por separado, pero cuando salimos del local, terminamos caminando en la misma dirección. Me preguntó si tenía tiempo para un café. Dudé. Una parte de mí gritaba que debía volver a casa, que ese tipo de encuentros solo complicaban las cosas. Pero otra parte, más silenciosa pero más firme, deseaba quedarme. Y lo hice. El café estaba casi vacío. Elegimos una mesa junto a la ventana. La luz entraba oblicua, suave. Él pidió 2 cafés, uno con leche, como sabía que me gustaba, y cuando lo trajo, lo hizo con una sonrisa leve, cómplice. Hablamos de temas livianos al principio, el clima, el barrio, la rutina. Pero luego la conversación tomó un giro más personal. Me contó que se sentía perdido, que su vida parecía estancada, que no sabía qué rumbo tomar. No buscaba consejo, ni consuelo. Solo hablaba. Y yo escuchaba. Pero no como quien escucha por educación, sino como quien escucha porque necesita hacerlo. Porque sus palabras se parecían demasiado a las mías, aunque nunca las hubiese dicho en voz alta. A veces me pregunto, dijo, mirando su taza, si nos conformamos con lo que tenemos por miedo a lo que podríamos perder. No supe qué responder. Porque esa pregunta me atravesó como una aguja fina y directa. ¿Era eso lo que me pasaba? ¿Me quedaba en mi vida actual por miedo a lo que implicaba cambiarla? A enfrentar el vacío, la culpa, las consecuencias. Cuando salimos del café, el sol ya se había elevado en el cielo. Él me acompañó hasta una esquina, donde nuestros caminos se bifurcaban. No hubo abrazos, ni gestos indebidos. Solo una despedida tranquila. Pero mientras se alejaba, sentí algo que no supe nombrar. No era tristeza. No era alegría. Era algo más parecido a anticipación. Regresé a casa con el corazón acelerado. Intenté volver a la normalidad. Limpiar, cocinar, revisar correos. Pero nada me devolvía a mi centro. Todo parecía parte de un guión que ya no quería interpretar. Esa noche, mientras cenábamos con mi esposo, le conté que había visto al hijo de mi primo en el supermercado. Él apenas levantó la vista del plato. Asintió con indiferencia y siguió comiendo. No preguntó nada más. No mostró celos, ni curiosidad, ni sospecha. Su reacción, o la falta de ella, me dolió más de lo que debería. ¿Cómo era posible que el hombre con quien compartía mi vida no quisiera saber más? No le importaba lo que hacía durante el día, a quien veía, qué sentía. Después de cenar, me encerré en el baño. Me miré al espejo largo rato. Mi sex distinta. No más joven, no más bella. Simplemente, más presente. Como si una parte de mí que llevaba años dormida hubiera despertado sin pedir permiso. Esa noche, no pude dormir otra vez. Pero esta vez, el insomnio no era por culpa. Era por una inquietud nueva, una especie de urgencia interna que me impulsaba a actuar, a decidir, a enfrentar lo que estaba ocurriendo. Ya no podía seguir negándolo. Algo había cambiado. Y no era solo él. Era yo, no era solo un cambio interior. Empezaba a notarse en lo exterior también, aunque no lo comentara en voz alta. Me desperté esa mañana con la necesidad urgente de hacer algo diferente, aunque fuera mínimo. Me puse una blusa que no usaba desde hacía años, una que había dejado al fondo del armario porque me parecía demasiado llamativa, demasiado ajustada, demasiado viva. Me miré en el espejo y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí disfrazada. Me sentí como alguien que todavía tenía derecho a existir más allá de sus roles. No era solo esposa, ama de casa o anfitriona occasional. Era mujer. Y esa certeza, por sutil que fuera, me cambió el paso. No planeaba verlo ese día. Ni siquiera sabía si seguía en la ciudad.
Pero llevaba su presencia conmigo, como si la conversación en el café hubiera dejado una marca que no se borraba. Con el tiempo ni con la lógica. Salí a caminar sin rumbo claro, siguiendo la costumbre reciente de perderme por las calles para encontrar algo de claridad en medio del caos. Caminé sin mirar el reloj, sin atender notificaciones, sin prestar atención a las miradas ajenas. Lo único que buscaba era silencio. Un silencio que me permitiera escucharme. Pasé por una librería pequeña que solía frecuentar en mis 30, cuando todavía creía que el tiempo me pertenecía. Entré casi por impulso. El olor a papel viejo me golpeó con fuerza, trayendo de vuelta recuerdos de tardes enteras leyendo sola, sin interrupciones. Elegí un libro al azar, uno de esos que no prometen nada pero que llaman por su portada. Lo abrí en la primera página y leí un párrafo que parecía haber sido escrito para mí. Hablaba de mujeres que envejecen sin hacerse notar, que pierden volumen en la voz, presencia en la habitación y espacio en los recuerdos de los demás. Cerré el libro. Me lo llevé. Al salir, sonó mi teléfono. Era él. Dudé en contestar. El corazón me latía más rápido de lo que debía, como si ese timbre tuviera el poder de decidir algo importante. Apreté el botón verde y escuché su voz, baja, tranquila, casi temerosa. Te interrumpo, negué con la cabeza antes de recordar que él no podía verme. No. Estoy bien. Solo estaba caminando, hubo una pausa breve. Luego, su pregunta llegó sin rodeos. ¿Puedo verte esta tarde? Mi primer instinto fue decir que no. Por prudencia, por respeto, por miedo. Pero lo que salió de mi boca fue lo contrario. Sí, quedamos en encontrarnos en una plaza al otro lado de la ciudad. Era un lugar neutral, lejos de miradas conocidas. De juicios no expresados, de la rutina que nos arrastraba sin darnos cuenta. Me tomé el tiempo para arreglarme, no con exageración, pero con intención. Me peiné con más cuidado, usé un poco de perfume, ese que había dejado de ponerme porque era para ocasiones especiales, como si mi día a día no mereciera. Nada especial. Al llegar, él ya estaba sentado en un banco, leyendo. Al verme, se puso de pie, y algo en su expresión me desarmó. No era admiración ni sorpresa. Era algo más profundo, una mezcla de respeto, ternura y una pizca de tristeza. Nos saludamos con un gesto. Nos sentamos, la conversación fluyó con naturalidad, como si nuestras almas ya supieran cómo encontrarse incluso cuando nuestros cuerpos aún dudaban. Hablamos de cosas que no se dicen en voz alta, de la soledad en medio de la compañía, del miedo a envejecer sin haber vivido, de las decisiones pequeñas que terminan moldeando toda una vida. Él no me juzgaba. No intentaba empujarme a nada. Solo estaba ahí, presente, disponible, sincero. Después de una hora, nos levantamos y caminamos sin rumbo. En algún momento, nuestras manos se rozaron. No fue intencional, pero tampoco fue un accidente. No las retiramos. Seguimos así, caminando como dos adolescentes en cuerpo de adultos, sabiendo que lo que ocurría era delicado, frágil, pero real. Llegamos a una parada de autobús vacía. El sol comenzaba a bajar, tiñendo todo. De tonos dorados. Me senté. Él se quedó de pie frente a mí, como si no supiera si debía irse o quedarse. Fue entonces cuando me miró, con una intensidad que no buscaba impresionar sino simplemente ver. Y allí, en ese momento suspendido en el tiempo, nos acercamos. Y nos besamos. No dije nada después. Tampoco él. Nos miramos un instante más. Y luego ambos supimos que era momento de volver. Alguien tenía que ser el primero en moverse, y fui yo. Me levanté, agradecí en voz baja, y caminé hacia el otro lado de la calle sin volver la vista atrás. Pero cada paso que daba me confirmaba algo, ya no había vuelta atrás. No completamente. Esa noche, al volver a casa, todo estaba igual. Mi esposo veía televisión, con el control remoto apoyado sobre el vientre, medio dormido. Me saludó sin apartar la vista de la pantalla. Fui a la cocina, lavé mis manos como si con eso pudiera borrar lo que había pasado, como si el agua pudiera llevarse las emociones que se me habían pegado a la piel. Me miré en el reflejo del vidrio del microondas. Y me vi distinta. Más viva, pero también más rota. Me acosté sin decir palabra. Mi esposo se giró de espaldas, como siempre. Cerré los ojos y esperé el sueño. No llegó. En su lugar, llegaron las preguntas. Las que aún no me atrevía a formular en voz alta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Hacia dónde me dirigía con esto? ¿Y qué significaba todo esto realmente? ¿Era una señal de que mi matrimonio estaba muerto o una alerta de que yo aún seguía viva? No tenía respuestas. Solo una certeza,
El mundo que conocía estaba empezando a tambalearse. Y por primera vez en años, no sentía miedo. Sentía vértigo. Y un extraño alivio. Esa mañana me desperté antes que el reloj sonara. No por ansiedad ni por deberes pendientes, sino porque algo en mi interior ya no me dejaba dormir como antes. Me levanté en silencio, para no despertar a mi esposo, y crucé el pasillo con pasos lentos. La casa todavía dormía, pero yo no. Yo ya no en la cocina, el café tardó más de lo habitual en hacerse, o al menos eso me pareció. Observé cómo el vapor subía en espirales tenues, como si tratara de contarme algo. Pensé en los últimos días, en todo lo que había sentido. Sin decirlo, en cada cruce de miradas, en cada silencio compartido. Me pregunté si esto que estaba ocurriendo era simplemente una consecuencia natural de mi propio abandono. Años de postergar lo que sentía, de relegar mis necesidades detrás de las de todos los demás. Tal vez, simplemente había dejado de sostenerme a mí misma, y ahora otra persona había llegado y tocado ese lugar vacío. No me sentía orgullosa. Tampoco avergonzada. Me sentía confundida, como si estuviera caminando por un pasillo oscuro, donde no recordaba haber entrado. Pero no buscaba la salida. Al contrario, algo dentro de mí quería seguir caminando, aunque no supiera a dónde iba a llegar. Después del desayuno, mi esposo salió a trabajar. Lo vi marcharse desde la ventana, como siempre. Llevaba el mismo abrigo, la misma bufanda, el mismo gesto de rutina en el rostro. Y por primera vez sentí que lo observaba desde fuera, como si fuera un personaje de otra historia. Uno que conocía bien, pero que ya no lograba conmoverme. No hice grandes cosas ese día. Doblé ropa, regué las plantas, respondí correos atrasados. Todo lo que siempre hacía, pero con una sensación distinta. Como si estuviera suspendida en el aire, flotando entre lo que fue y lo que estaba por venir. Él no me escribió. No lo esperaba tampoco. Sabía que, de alguna manera, compartíamos el mismo respeto por el tiempo. Por el ritmo en que las cosas debían desarrollarse. No había urgencia entre nosotros. Solo algo inevitable. Al caer la tarde, tomé un libro del estante. Uno viejo, con las esquinas dobladas y olor a papel húmedo. Me senté en el sillón junto a la ventana, donde la luz natural aún llegaba tenue, y leí algunas páginas sin concentrarme. Del todo. Mi mente volvía una y otra vez al beso. A ese momento exacto en que nuestros labios se encontraron, brevemente, sin violencia, sin torpeza. No hubo pasión desmedida, ni impulsos ciegos. Fue algo suave, contenido, cargado de algo más profundo. Como si el verdadero contacto hubiera ocurrido mucho antes, en las palabras, en las confesiones, en los espacios vacíos entre frases. Mi esposo volvió más tarde de lo habitual. Me dijo que hubo problemas en la oficina, que estaba agotado, que solo quería ducharse y cenar algo liviano. Asentí. Le preparé una sopa y puse la mesa como siempre. Comimos en silencio. Él me preguntó si había hecho algo especial ese día. Respondí que no. Y no era una mentira del todo. No había hecho nada visible. Pero por dentro, algo sí estaba ocurriendo. Algo crecía en mí, como una certeza que aún no tenía forma, pero que ya no podía negar. Después de cenar, se fue a su estudio a revisar unos papeles. Yo recogí la mesa, lavé los platos, y luego me quedé un rato en la cocina, con la luz tenue, sola. Miraba mis manos. No sabía por qué, pero lo hacía. Como si quisiera comprobar que seguían siendo las mismas. Que todavía eran mías. El teléfono vibró sobre la encimera. Un mensaje. Era él. Decía, ¿estás bien? Una pregunta simple, pero tan inusual. Casi nadie me preguntaba eso. Y mucho menos alguien que realmente quería saber la respuesta. No respondí de inmediato. Me tomé unos minutos, tal vez más de los necesarios, y luego escribí, sí. Pensando mucho. Su respuesta fue rápida, yo también. No seguimos conversando. No hacía falta. Esas pocas palabras bastaban. Sentí que algo entre nosotros se tejía en un plano distinto, uno que no necesitaba declaraciones ni promesas. Solo presencia. Subí a acostarme más temprano de lo habitual. Mi esposo ya dormía. Respiraba con la regularidad tranquila de quien no tiene dudas, de quien se siente seguro. Me metí en la cama con cuidado de no despertarlo. Apagué la luz y cerré los ojos, pero no pude dormir. Recordaba los gestos, las palabras, los momentos compartidos. Todo estaba fresco en mi memoria, como si se hubiera grabado a fuego. Pero no era nostalgia lo que sentía. Era anticipación. No sabía qué iba a pasar. No tenía un plan.
Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía conectada. Con algo. Con alguien. Conmigo, al día siguiente, me desperté con una decisión que no esperaba tomar. No quería seguir fingiendo que todo era igual. Aunque no pudiera cambiarlo todo de inmediato, necesitaba hacer algo. Algo real. Algo mío. Tomé mi bolso, salí sin decir nada y caminé hasta una cafetería que no frecuentaba. Pedí un café. Y me senté junto a la ventana. Saqué una libreta del bolso, una que había comprado meses atrás y jamás había usado. Empecé a escribir. No sobre él. No sobre mi esposo. Sobre mí. Sobre lo que sentía. Sobre lo que deseaba. Sobre lo que me daba miedo. Escribí sin filtros, sin estructura, sin corregir. Dejar salir esas palabras fue como abrir una válvula que había estado demasiado tiempo bloqueada. Cuando terminé, sentí un alivio extraño. No tenía respuestas, pero tenía voz. Y eso, en ese momento, era suficiente. De camino a casa, lo vi. Estaba del otro lado de la calle, esperando el semáforo. Me vio también. Sonrió. Cruz. No hablamos. Solo caminamos juntos unos metros. Luego nos detuvimos. ¿Estás mejor?, preguntó, asentí. Y, sin decir más, nos separamos. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo por largo rato. No buscaba belleza. Buscaba verdad. Y, por primera vez en mucho tiempo, vi a una mujer que empezaba a reconocerse. Que ya no tenía miedo de sentir. Aunque no supiera aún qué hacer con eso. Desperté con una extraña serenidad. No era paz, ni tampoco alivio. Era más bien una pausa, un momento entre dos tensiones, como si mi cuerpo supiera que algo estaba por suceder, y en lugar de resistirse, lo aceptara con una calma que me resultaba nueva. Abrí los ojos antes que el sol alcanzara la ventana, y por unos segundos, me quedé mirando el techo, sin pensar en nada concreto, solo dejando que el tiempo pasara sin exigencias. Mi esposo dormía a mi lado, de espaldas como siempre, su respiración constante, sin sobresaltos. Podía contar los segundos entre cada inhalación. Ese ritmo me había sido familiar durante años, pero ahora lo sentía lejano, como si escuchara a alguien que ya no conocía. Me levanté en silencio, intentando que la madera del suelo no crujiera bajo mis pasos. En la cocina, el reloj marcaba las 6:40. Demasiado temprano para cualquier obligación. Preparé café solo para mí. No tenía deseos de compartir la rutina. Encendí la radio con volumen bajo, lo suficiente para que la voz de fondo no me hiciera sentir tan sola, pero sin distraerme. El aroma del café me reconectó con la realidad. Me senté a la mesa con una libreta abierta y un bolígrafo entre los dedos. No tenía claro qué quería escribir. Solo sabía que necesitaba hacerlo. Las palabras salieron despacio. No frases completas, más bien fragmentos de pensamientos. Me siento dividida. No sé cómo volver a ser quien era. No quiero perderme de nuevo. Escribirlo me ayudaba a reconocer que, más allá de lo que estaba ocurriendo con él, lo que más me sacudía era lo que había descubierto sobre mí misma. Que estaba viva. Que todavía sentía. Que no todo estaba dicho. Después del desayuno, salí a caminar sin rumbo. El clima estaba fresco, con una brisa suave que despejaba la mente. Caminé por calles que no solía recorrer, buscando esa sensación de anonimato que tanto me tranquilizaba últimamente. Me gustaba ser una más entre los transeúntes, una figura sin historia, sin pasado, sin preguntas. Al cruzar por una avenida, sentí vibrar el teléfono en mi bolso. Lo saqué. Un mensaje de él. ¿Estás libre hoy? Me gustaría verte. Sentí un leve estremecimiento, pero no de nervios. Era una confirmación. Como si ambos supiéramos que había llegado el momento en que las excusas ya no bastaban. Le respondí con un sí escueto, sin agregar nada más. No hacía falta. Quedamos en vernos por la tarde, en un lugar discreto, fuera del centro, lejos de todo lo cotidiano. El resto del día transcurrió en una calma tensa. No era ansiedad. Era concentración. Me tomé el tiempo para prepararme, no solo físicamente, sino emocionalmente. Me miré al espejo varias veces. No para arreglarme el cabello o maquillarme. Solo para observarme. Para entender en qué punto de mi vida estaba y por qué, cuando llegó la hora, salí con paso firme. No miré atrás al cerrar la puerta. No pensé en excusas ni en justificaciones. Solo en el instante que estaba por vivir, llegué antes que él. Me senté en una banca de madera, bajo la sombra de un árbol. El parque estaba semivacío, con apenas algunos niños jugando a lo lejos y parejas caminando sin apuro. El sol descendía lentamente,
tiñendo todo de un tono cálido. Era un lugar perfecto para pasar inadvertidos. Cuando lo vi acercarse, sentí que el mundo a mi alrededor se silenciaba. No porque él lo opacara todo, sino porque en ese momento, solo él parecía tener sentido. Nos saludamos con una mirada. No hubo abrazos, ni palabras dulces, ni promesas. Caminamos en paralelo por un sendero de tierra. El sonido de nuestras pisadas era lo único que se interponía entre nosotros y el silencio. Finalmente, él habló. Gracias por venir, yo asentí. No tenía mucho que decir. Todo lo que sentía era tan intenso que ponerlo en palabras me parecía injusto. Seguimos caminando hasta llegar a un pequeño claro, donde había una banca solitaria. Nos sentamos. Miramos al frente. No a nosotros mismos. Al frente, no quiero confundirte, dijo después de unos minutos. Pero tampoco quiero fingir que. Esto no me importa, no respondí. Tomé air. Cerré los ojos por un segundo. Luego, con voz baja, dije, no estoy confundida. Estoy despierta. Se hizo un silencio largo. Pero no fue incómodo. Era como si ambos necesitáramos ese espacio para entender que, al fin, estábamos diciendo las cosas como eran. Sin disfraces. Sin interpretaciones, él me miró. Y yo a él. Nos reconocimos ahí, en esa mirada, como dos personas que no buscaban salvación en el otro, sino comprensión. Y entonces, nos acercamos. Y nos besamos. Después de ese momento, no dijimos nada más. Caminamos un rato más, tomados de la mano, sin apuro, como si el tiempo se hubiera diluido. Nos despedimos sin fechas, sin planes, sin compromisos. Pero sabiendo que algo entre nosotros ya no podía volver atrás, esa noche, al regresar a casa, encontré a mi esposo leyendo en el sofá. Me miró con su habitual gesto neutro, me preguntó si había salido a caminar. Asentí. No mentí. No dije la verdad completa, pero tampoco fabriqué una historia. Cenamos en silencio. Luego, él se fue a dormir, yo me quedé un rato en el comedor, a oscuras. Solo con mis pensamientos. Sentía que, más allá de lo que hubiera entre él y yo, lo que más me conmovía era haberme reencontrado conmigo misma. No sabía qué pasaría después. No sabía si esto tendría un futuro, o si era solo un capítulo aparte. Pero sí sabía que ya no estaba dispuesta a dormirme en mi propia vida. Subí las escaleras con paso lento. Me metí en la cama sin hacer ruido. Él ya dormía. Lo observé unos segundos. No con rencor, ni con pena. Solo con la certeza de que la vida a veces se desordena para mostrarnos quiénes somos realmente. Cerrar los ojos. No para dormir. Para escucharme. Para no olvidarme. Para recordar que aún estaba viva. Y que todavía quedaban decisiones por tomar. La mañana siguiente transcurrió como tantas otras, con los mismos gestos y silencios, pero algo había cambiado profundamente en mí. Me movía por la casa como si pisara un suelo que ya no reconocía. Las paredes, los muebles, los objetos cotidianos que antes me daban seguridad, ahora me parecían parte de una escenografía lejana, construida para una vida que ya no me pertenecía del todo. Me preparé un café y me senté junto a la ventana. Observé el jardín sin ver realmente nada. Mi mente seguía atrapada en la tarde anterior, en la caminata, en el banco, en ese instante suspendido donde nos besamos y el mundo pareció detenerse. No. Intentaba justificarme. Sabía perfectamente lo que había hecho. No buscaba excusas ni razones que me liberaran de la culpa. Pero tampoco me arrepentía. Lo que sentí fue real. No fue un impulso. No fue un error. Fue una necesidad vital. Una grieta en la rutina por donde se coló la luz. Pasé gran parte de la mañana escribiendo en mi libreta. No una carta, no un diario, sino fragmentos sueltos, ideas que necesitaba expulsar de mi cabeza para poder respirar con claridad. Escribí sobre el peso de los años vividos, sobre la rutina que mata lentamente el deseo, sobre el dolor de sentirse invisible. Escribí sobre lo que había descubierto, que todavía podía ser vista, deseada, escuchada. Que había una parte de mí que aún vibraba, que aún quería ser tocada, no con las manos, sino con atención, con ternura, con presencia. Al mediodía, mi esposo volvió de una reunión imprevista. No era común que regresara a esa hora, y su presencia repentina me tomó por sorpresa. Entró a la casa con un gesto neutro, casi ausente. Se quitó el abrigo, dejó el maletín sobre la mesa y me saludó con un beso rápido en la frente. Le pregunté si quería comer algo. Me dijo que no tenía hambre, que solo necesitaba revisar unos documentos.
Subió a su estudio sin decir más, me quedé parada unos segundos, sintiendo como la tensión se colaba en mi cuerpo. No era por lo que había hecho, sino por lo que él no hacía. Por la desconexión total que nos envolvía desde hacía años. Y que se había vuelto tan normal que ya no la veíamos. No había sospechas. No había celos. Solo una distancia tan profunda que podía esconder cualquier cosa sin que él lo notara. Decidí salir a caminar. Necesitaba aire, espacio, movimiento. Llevé conmigo la libreta. Caminar se había vuelto un refugio. No sabía si era una forma de escapar o de buscarme. Quizás ambas. Recorrí calles tranquilas, sin rumbo definido. En algún momento, me senté en una banca y abrí la libreta. Leí lo que había escrito esa mañana. Me reconocí en esas palabras. Me dolieron. Pero también me dieron fuerza. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de él. Corto. Simple. Estoy cerca. ¿Te gustaría que nos viéramos un rato? No lo pensé demasiado. Respondí que sí. Nos encontramos en una plaza poco transitada, al otro lado de la ciudad. Cuando lo vi venir, sentí ese cosquilleo familiar. No era euforia. Era una mezcla de nerviosismo y certeza. Como cuando uno sabe que algo importante está por suceder, aunque no sepa que nos sentamos en silencio. El viento movía las hojas de los árboles, y un grupo de niños jugaba a lo lejos. Me preguntó cómo me sentía. Le dije que confundida, pero tranquila. Que había empezado a escribir. Que necesitaba entenderme. Él me escuchó con atención, sin interrumpirme, sin intentar resolverme. Me dijo que él también estaba escribiendo. Que necesitaba poner en orden sus pensamientos. Que esto que estaba pasando lo había descolocado, pero que no lo sentía como una locura, sino como algo inevitable. Nos miramos largamente. No había necesidad de tocarnos. El contacto ya estaba en las miradas, en las pausas, en la forma en que nuestras respiraciones se acompasaban sin darnos cuenta. Nos despedimos con un gesto suave. Volví a casa con paso lento. Esa tarde, el cielo se oscureció más temprano, y el aire olía a tormenta. Al llegar, la casa estaba en silencio. Mi esposo había salido de nuevo. Aproveché ese tiempo para ordenar un poco. No por obligación, sino como una forma de recuperar el control. Lavé platos, doblé ropa, acomodé algunos libros. Pequeños. Actos que me daban una sensación de normalidad en medio de lo incierto. Más tarde, cuando ya caía la noche, mi esposo regresó. Cenamos juntos. Hablamos poco. Comentamos las noticias, el clima, lo de siempre. Pero noté algo diferente en su mirada. No sabría decir qué exactamente. Una especie de distancia nueva. O tal vez un atisbo de sospecha. No lo supe con certeza. Me preguntó si había salido. Le dije que sí, que necesitaba despejarme. No. Preguntó más. Esa noche, en la cama, ninguno de los dos durmió de inmediato. Yo me giraba de un lado al otro, buscando una posición que me calmara. Él respiraba con fuerza, como si algo le pesara. Finalmente, me preguntó si estaba bien. Respondí que sí. Luego me devolvió la pregunta. ¿Y tú, estás bien? Tardó unos segundos en responder. Sí. Solo estoy cansado. El silencio que siguió fue largo. No incómodo, pero sí denso. Como si ambos supiéramos que algo flotaba en el aire, pero ninguno estuviera listo para nombrarlo. Cerré los ojos. Traté de dormir. No lo logré. Al día siguiente, decidí llamar a una amiga. Una con la que hacía tiempo no hablaba. No le conté lo que estaba pasando. Solo le dije que sentía que me había desconectado de mí misma, que no sabía por qué, pero que últimamente estaba recordando cosas que antes me hacían bien. Ella me escuchó, me habló de sus propias dudas, de sus propios silencios. Fue una conversación real, sin filtros. Y eso me ayudó más de lo que imaginaba. Durante la tarde, escribí otra vez. Esta vez, no para entender lo que sentía, sino para registrar lo que no quería olvidar, que seguía viva, que todavía podía elegir, que incluso en medio de la confusión había una claridad nueva que me guiaba. No sé qué va a pasar. No tengo un plan. Pero sé que ya no soy la misma. Que algo se movió, algo se rompió, algo renació. Y que, aunque me cueste, no quiero volver atrás. Esa semana transcurrió con una quietud engañosa. Por fuera, todo parecía normal, las rutinas intactas. Las comidas a su hora, los saludos formales con los vecinos, el murmullo constante de la televisión por las noches. Pero dentro de mí se agitaba un océano. Ya no era solo confusión o culpa. Era otra cosa. Una mezcla de determinación y vértigo.
Sabía que estaba al borde de un cambio, y esa conciencia me mantenía alerta, como si caminara por una cuerda floja suspendida entre dos versiones de mí misma. Me dediqué más de lo habitual a los detalles del hogar. No por responsabilidad, sino por necesidad. Limpiar, ordenar, mover objetos del lugar era una forma de afirmarme en lo tangible. Cambié las cortinas del salón, reorganicé los libros, tiré revistas viejas. Cada acto, por pequeño que fuera, tenía el peso simbólico de quien intenta reconstruirse desde lo mínimo. Sentía que, si podía ordenar el espacio, tal vez también podría poner en orden mis pensamientos. Él no me escribió durante esos días, y yo tampoco lo busqué. No porque no lo pensara. Al contrario, estaba presente en casi todo lo que hacía. Pero sentí que ambos necesitábamos ese respiro. Una pausa para entender qué significaba todo aquello, qué lugar tenía en nuestras vidas. No quería que se volviera un escape. Quería que, si seguía, fuera una elección real, madura, consciente. No un accidente emocional. Mi esposo notó mis pequeños cambios. Comentó con neutralidad el nuevo orden del estante, mencionó de pasada que la casa se sentía más luminosa. Pero no preguntó por qué. No indagó. Agradecí ese silencio. En ese momento no habría sabido cómo explicarle nada. Tampoco a mí misma. Una tarde, decidí volver a la librería donde había estado semanas atrás. Necesitaba aire distinto. Me puse un abrigo claro, un pañuelo que no usaba desde hacía años, y salí sin anunciarlo. El centro estaba tranquilo. Me perdí entre los pasillos, tocando los lomos de los libros como si fueran piezas vivas. Tomé uno de poesía. No solía leer poesía. Pero algo en mí pedía palabras que no fueran directas, que dejaran espacio a la ambigüedad. Cuando me dirigía a pagar, lo vi. Estaba en una esquina, hojeando un libro con concentración. No me había visto. Dudé unos segundos. Pensar. La vuelta, salir sin que me notara. Pero mis pies se movieron por cuenta propia. Me acerqué. Sentí que el tiempo se comprimía. Me miró y sonrió con una mezcla de sorpresa y calidez. No pensé encontrarte aquí, dijo, con voz baja. Yo tampoco. Pero aquí estamos. Caminamos unos pasos juntos entre los estantes. No dijimos mucho. A veces las palabras sobran cuando las miradas ya han dicho lo esencial. Fuera, el cielo estaba nublado. Caminamos por una calle angosta, en silencio. Llegamos a una plaza pequeña, vacía a esa hora. Nos sentamos en un banco de madera. Él me miró largo rato, y en su mirada no había urgencia, ni demanda. Solo una espera tranquila, respetuosa. He pensado mucho en todo esto, dije, finalmente. No solo en nosotros. En mí. En lo que quiero. Él asintió. No interrumpió. No llenó el espacio con frases innecesarias, y no tengo respuestas. Todavía, continué. Pero sé que no quiero volver a vivir en piloto automático. No quiero seguir dormida. Tú ya no estás dormida, dijo, con convicción serena. Volvimos a caminar. Antes de despedirnos, me preguntó si quería volver a vernos. No supe qué decir de inmediato. Tenía miedo de que todo se volviera una costumbre, algo clandestino, algo que me alejara más de mí en lugar de acercarme. Pero también sabía que lo necesitaba. Que estar con él era como mirar un espejo limpio después de años de niebla. Sí, respondí. Pero despacio, esa noche, al volver a casa, mi esposo me esperaba con la mesa puesta. Era viernes. Solía pedir comida para llevar y ver una película juntos. Ese ritual había quedado en pausa últimamente, pero parecía querer retomarlo. Cenamos sin muchas palabras. Él me preguntó cómo había estado mi día. Dije que bien. Hablé de la librería, del nuevo libro. No mentí. Pero omití. Después de la cena, nos sentamos en el sofá. Puso una película que habíamos visto 1000 veces. En otro tiempo, eso me habría reconfortado. Ahora me parecía una repetición vacía. Lo observed de Ryojo. Él reía con una escena que ya conocía, como si aún le hiciera gracia. Yo fingí seguir la historia, pero mi mente estaba lejos. Me fui a la cama antes de que terminara la película. Dije que estaba cansada. Él me dio un beso en la mejilla, como hacía siempre. Me acosté con los ojos abiertos, escuchando el sonido bajo del televisor desde el salón. Pensé en todo lo que no habíamos dicho en años. En todo lo que dejamos de preguntar. Y en cómo, poco a poco, nos habíamos convertido en extraños amables que compartían una casa. Al día siguiente, salí temprano. Fui a caminar por el parque donde solía ir de joven. Me senté en una banca y abrí el libro de poesía.
Leí una frase que me quedó retumbando en la cabeza: hay despedidas que no se dicen, pero se sienten todos los días. Cerré el libro. Miré los árboles. Pensé en él. Pensé en mí. Y en lo cerca que estaba de tomar una decisión que cambiaría todo, porque, aunque aún no lo supiera con certeza, ya había elegido. Solo necesitaba el valor para decirlo en voz alta. La decisión no llegó como un relámpago. No fue un momento único, brillante, absoluto. Fue más bien una acumulación de pequeños gestos, silencios, pensamientos y despertares que se habían ido apilando en mi interior hasta no dejar espacio para nada más. Aquel domingo por la mañana, mientras regaba las plantas del patio, sentí con una claridad casi dolorosa que ya no podía sostener el equilibrio que fingía mantener. El mundo que había construido a lo largo de tantos años seguía de pie, pero sus cimientos estaban agrietados. Y yo ya no quería ser la única que se esforzaba por mantenerlo en pie con sus manos. Mi esposo dormía aún. La casa estaba en ese silencio denso de los domingos en los que no hay prisa ni compromisos. Pero para mí, esa calma era solo superficial. Por dentro, todo se agitaba. Terminé de regar las plantas y me senté en la banca de madera junto a la bugambilia. El aire era fresco, pero el sol empezaba a calentar. Cerré los ojos unos segundos. Recordé el banco del parque, los libros, sus manos, las palabras que no dijimos pero que se escucharon igual. Record el beso. No como un pecado, sino como una puerta. Volví a escribir en mi libreta. Pero esta vez no escribí pensamientos sueltos. Esta vez escribí una carta. No dirigida a nadie. Solo una carta que comenzaba con una frase que me estremeció: estoy cansada de vivir en pausa. A partir de ahí, todo fluyó. Hablé de lo que sentía, de lo que había callado, de las partes de mí que había enterrado por años. Hablé de la mujer que fui, de la que soy y de la que quiero ser. Escribí sin miedo, sin pudor. Y cuando terminé, me sentí aliviada. Como si por fin hubiera respirado hondo después de años de contención. Entré a la casa, preparé café y me senté en la mesa de la cocina. Mi esposo bajó un rato después, con la cara aún adormilada. Se sirvió una taza y se sentó frente a mí. Nos miramos. Un momento largo. Me preguntó si había dormido bien. Asentí. Me preguntó si tenía planes para ese día. Dije que no. Pero su mirada era distinta. Más penetrante. Como si presintiera que algo estaba a punto de decirse. Guardé silencio unos segundos. Luego, sin rodeos, le dije que necesitábamos hablar. No me pidió esperar. No hizo preguntas. Solo asintió y dejó su taza sobre la mesa. El silencio que se hizo fue profundo. Respire hondo. No sabía cómo empezar. No quería herir, pero tampoco seguir escondiendo lo que era evidente para mí. Le dije que llevaba tiempo sintiéndome desconectada. Que no era algo reciente. Que no tenía que ver solo con él. Que era algo mío, algo interno, pero que había crecido por la distancia entre nosotros. Le hablé de mi soledad, de mis silencios, de las partes de mí que se habían ido apagando con los años. Él me escuchó. No interrumpió. No se defendió. No preguntó nombres. Solo bajó la mirada y apretó los labios. Vi cómo tragaba saliva con dificultad. No lloró. Pero sus ojos estaban húmedos. Cuando terminé de hablar, hubo un largo silencio. Luego dijo algo que me rompió el alma. Sabía que algo pasaba. Pero no quise mirar. Pensé que el tiempo lo arreglaría. No supe qué decir. Me dolió escucharlo, porque entendí que él también había sufrido, aunque lo expresara distinto. Que el desmoronamiento no era solo mío. Que ambos habíamos contribuido al abismo. Pero también supe que yo ya no podía quedarme en ese lugar. Que aunque aún quedara algo de afecto, ya no era suficiente. Lo vi en su rostro. Lo entendió. No me pidió explicaciones. No intentó retenerme. Solo dijo, con voz quebrada: «Te vas a ir». No respondí de inmediato. Miré por la ventana, el sol filtrándose entre las ramas. Luego, con suavidad, le dije: «Necesito pensar». Lejos de aquí, no hubo escena. No hubo gritos. No hubo reproches. Solo dos personas sentadas en una mesa, reconociendo que su historia había llegado a un punto en que el amor ya no bastaba. Esa misma tarde preparé una maleta pequeña. No me llevé todo. Solo lo esencial. Algo de ropa, mi libreta, el libro de poesía, y un par de fotografías antiguas. Le dejé una nota en la mesa, no como despedida, sino como un punto y seguido. Le dije que necesitaba tiempo, espacio, silencio. Le agradecí los años compartidos. Le pedí perdón por el dolor. Le dije que aún lo respetaba,
pero que ya no podía mentirme más, salí de casa con paso firme. No lloré. Caminé hasta la estación de autobuses. Compré un billete a una ciudad cercana, una donde había estado hacía años y que recordaba con cariño. El trayecto fue tranquilo. Miré por la ventana todo el camino. Sentí una mezcla de tristeza, alivio, miedo y esperanza. Era una despedida, sí. Pero también un comienzo. Al llegar, me instalé en una pequeña pensión. La habitación era sencilla, pero acogedora. Dejé la maleta sobre la cama y abrí la ventana. Desde allí se veía una plaza con una fuente. Bajé a caminar. Me senté. En un banco. Saqué mi libreta. Escribí, hoy empieza algo nuevo. No sé qué. Pero al menos es mío. Miré a mi alrededor. La gente pasaba sin mirarme. El mundo seguía girando. Pero yo me sentía distinta. Más liviana. Más honesta. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía un papel que interpretar. Solo estaba siendo, no sé qué pasará mañana. No sé si volveré a casa, si reharé mi vida desde otro lugar, si lo volveré a ver. Pero hoy, aquí, sentada bajo el cielo gris de una ciudad tranquila, sé que he recuperado algo valioso, a mí misma, y eso, para mí, lo cambia todo.